chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo estás? Bueno, hoy para el grado séptimo vamos a hablar de judaísmo e islamismo. Debo decir primero que este video lo he grabado como 3 veces y se me... ¡3 veces! No sé, hay algún misterio que rodea a este video. Ya lo había grabado, lo había editado, estaba listo para publicar y se me borró. Bueno, pues vamos a hacer otro intento, a ver cómo nos va con este, con auxiliar a bordo y todo. Ustedes ya habían venido trabajando sobre islamismo y yo he querido contextualizar la discusión del islamismo con el judaísmo, porque son religiones hermanas de alguna manera, aunque a la vez son enemigas y conviven en un mismo territorio donde hay conflictos políticos religiosos desde la antigüedad hasta nuestros días. Bueno, entonces, primero empezar diciendo que el islamismo, el cristianismo y el judaísmo son religiones monoteístas consideradas religiones abrahámicas. Abrahámicas porque todas vienen pues de la filosofía del profeta Abraham, a las que se suman bajaísmo, samaritanos, mandeos, drusos. Aunque no vamos a profundizar en ello, es importante decir pues que no solo existen religiones monoteístas, ni todas se derivan de estas 3 principales que he mencionado. También se habla de las religiones no abrahámicas, que son las religiones dármicas de la India y las del Oriente Asiático, centradas en la idea del Tao, religiones animistas de África, de la región caribeña y también antillana de América, pues además porque migraron junto con los esclavos pues todas estas religiosidades. Ok, entonces nos vamos a concentrar en el judaísmo y el islamismo. Estos son los símbolos de cada uno de ellos. A los islámicos también se les llama musulmanes. Y los musulmanes habitan en la región de la península arábica, norte de África y el sur de Asia. Los judíos, pues ellos han vivido una historia de exilio y persecución durante muchas épocas, hay muchas diásporas judías y pues entonces ellos se han refugiado en diferentes países como en España, en Estados Unidos, los que sobrevivieron al holocausto nazi en Alemania y países vecinos en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos migraron hacia Estados Unidos y también hay muchos en América. De hecho, muchas de nuestras familias en América Latina tienen en sus ancestros judíos marranos. Se les llamaba judíos marranos a los judíos que tuvieron que salir perseguidos de España y se embarcaron hacia América. En esos barcos en los que viajaban, compraban un apellido que los españolizaba y al llegar a América pues se presentaban como españoles, pero realmente eran judíos escapando de otra persecución, ¿no? Pero de hecho hace poco tiempo salió un listado de apellidos que decía que si nosotros teníamos esos apellidos y teníamos alguien en España que podría reconocernos como parte de su familia judía, podríamos tener la nacionalidad española. Esto como con miras de resarcir un poco pues todo lo que había pasado con los judíos en España y su persecución. Y bueno, en Estados Unidos es bien interesante también ver cómo, por ejemplo, hay un barrio que se llama Williamsburg, un barrio judío que vive en el corazón de Nueva York, con todas las formas de vida tradicionales ortodoxas de los judíos, en el corazón de Nueva York, al lado de hipsters, rockeros y todo lo que pasa en ese mundo neoyorquino. Hablemos de Jerusalén, es bien interesante. Nosotros tenemos la idea de un imaginario bastante pobre de Jerusalén, tal vez el que nos hacemos cada año cuando armamos el pesebre en nuestra cultura cristiana católica para celebrar la Navidad y hacemos un pueblito que es Jerusalén, de casitas rudimentarias. Y bueno, resulta que Jerusalén en la antigüedad muy probablemente sí era de esta manera, pero en la actualidad Jerusalén es una ciudad de 1 millón de habitantes. Eso quiere decir que es 2 veces Bucaramanga aproximadamente. Es una ciudad grande, 1 millón de habitantes es bastante. Está a 754 metros sobre el nivel del mar
y además muy cerca del mar, ¿no? Entonces la ciudad de Tel Aviv, por ejemplo, tiene unas vistas preciosas al mar Mediterráneo. Allí es donde termina este mar, que también sigue existiendo un conflicto político religioso bastante denso. Bueno, pues yo no he conocido nunca a un judío ni a un islámico y quería hacerme la idea de cómo era vivir en una de estas dos culturas. Y entonces me tomé la tarea de ver algunas películas, documentales, teleseries, para poder imaginarme cómo es la vida allá, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, para describir este conflicto que se vive en la ciudad de Jerusalén, es que el Muro de los Lamentos es un lugar al que van los judíos a hacer oración desde la antigüedad, ¿no? Porque es el templo antiguo de Jerusalén destruido, que ellos consideran también que cuando vuelva como el Mesías, y él mismo será el que va a reconstruir este templo. Entonces ellos no le han metido mano a este lugar, es unas ruinas de un templo y allí es donde se va a orar, ¿no? Pero muchos judíos en la actualidad ya no lo pueden hacer. Se usaban francotiradores para dispararle a los judíos que iban al Muro de los Lamentos, porque además es un lugar en el centro de Jerusalén que es visible desde muchas partes, ¿no? Entonces consideraba un peligro ir allá y muchos dejaron de hacerlo y prefirieron ir a las sinagogas a seguir haciendo su oración. Entonces, bueno, los libros sagrados. Para el islamismo, el libro sagrado es el Corán. Para el judaísmo, el libro sagrado es la Torá. Para el islamismo, su Dios es Alá. Y para los judíos, Adonai, o también lo llaman Yahvé. En Jerusalén también se hablan muchas lenguas. Dentro de la imagen bíblica podríamos decir que es una torre de Babel donde se habla de todo. Los islámicos practican la poligamia. Un hombre puede casarse con varias mujeres, pero una mujer no puede casarse con varios hombres. Es algo que se ha discutido, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres en esta cultura musulmana. Los judíos practican la monogamia y ellos tienen una forma bastante particular de relacionarse, hombres y mujeres. De hecho, un matrimonio es convenido entre los papás y a través de un casamentero. El casamentero reúne como las ofertas, como una agencia matrimonial moderna, pero ellos la practican desde hace muchísimos años, desde la antigüedad. Y ese casamentero pues ubica quiénes son las chicas y quiénes son los chicos que están en edad y con el interés de contraer matrimonio, también viudos, separados. Pero bueno, la separación es algo que no es tan fácil. Si alguien se casa por la ley judía, separarse es dificilísimo. Solo las características que se consideran dentro de la Torá y que un rabino convenga y los papás convengan, eso no es tan fácil. Una de las razones de divorcio, por ejemplo, sería que una mujer no pueda tener hijos, porque para ellos es muy importante tener hijos. De hecho, ellos se separan las camas en el matrimonio, duermen en camas separadas y solo están juntos específicamente para tener hijos, pero no tienen incluso como un trato afectivo o que se digan palabras cariñosas o que se toquen la mano o se abracen o se den un beso. Eso es algo que no se ve en las familias judías, tampoco en las islámicas, ¿no? Es una relación bastante... ¿Cómo se toca la mano? ¿Cómo se tocan la mano? No se pueden tocar la mano las parejas judías. Los rituales, pues uno de esos grandes rituales es el matrimonio. Además es bien interesante un matrimonio judío porque los hombres van por un lado, las mujeres por otro, las mujeres celebran con la mujer y los hombres celebran con el hombre. También los bautizos, por ejemplo, que están de la mano con la circuncisión. La circuncisión es un corte que tanto los islámicos como los judíos hacen a la telita del pene, que se ve más o menos como está en esta imagen. Es uno de los rituales de bautizo que es llevado exclusivamente por hombres. Esta circuncisión la practican a una semana de nacidos los bebés, pero también si alguien se convierte al Islam, por ejemplo, siendo adulto, pues también siendo adulto se puede practicar la circuncisión. Bueno, otros de los rituales de estos pueblos.
Los islámicos celebran el mes del Ramadán, que es un mes de ayuno, de oración, de purificación, donde practican las ablaciones, que son estos baños rituales. Después de este mes de ayuno, pues terminan el mes con comidas muy deliciosas. Ellos no comen cerdo, pero pues comen muchas otras cosas muy ricas que en el mundo árabe se pueden encontrar. Los judíos todos los sábados practican el Shabbat. El Shabbat es una fiesta familiar donde se reúnen a comer. Ese día descansan de todas las labores. La comida de ese lado del mundo es rica en especias, en vegetales, en pepinillos, falafel, y bueno, pues pampita. Y bueno, pues son comidas muy ricas, llenas de mucho picante, además deliciosas. Para los islámicos, ellos siempre oran mirando hacia la Meca, que es la ciudad del profeta Mahoma, su profeta es Mahoma, y en los judíos su profeta es Abraham, que es el mismo de donde proviene pues toda su filosofía antigua. También los islámicos pues una vez en la vida hacen la peregrinación a la Meca, a la Medina o a Jerusalén si no viven allí. Y los judíos pues oran en el templo de Jerusalén, que es el muro de los lamentos, la sinagoga, los cementerios de los patriarcas o rabinos sabios. ¿Cómo se visten? Esto es algo que a mí personalmente me ha intrigado mucho, pues desde hace mucho tiempo, pero pues en estos días que lo he estado indagando para compartir con ustedes también. Por ejemplo, el tema de cubrirse el cabello. En el caso de las mujeres islámicas se cubren pues no solo el cabello, también la cara, el cuerpo. Y bueno, pues esto también ha tenido muchas discusiones, pero hace parte de su cultura y así están acostumbradas a vivir. Para las mujeres judías, ellas al casarse deben raparse la cabeza o esconder su cabello. Siempre van a esconder su cabello, ya sea debajo de una peluca o debajo de un gorrito que se ponen, incluso estando en la casa, e incluso de su esposo tampoco se dejan ver el cabello. Pensar que se les ve un poquito de cabello es algo así como haber cometido un pecado muy grande. Es como pasar un día sin hacer oración, un día sin leer la Torá. Eso es algo inconcebible, ¿no? Para estos pueblos judíos. Otro tema importante a tener en cuenta es el de los calendarios, pero no solo para estos pueblos, es que cada pueblo, cada civilización desde la antigüedad ha tenido su propio calendario solar, su calendario lunar o una mezcla de lunisolar, calendarios agrícolas, calendarios religiosos, bueno, etcétera. Hay muchos calendarios en la historia de la humanidad. Y pues claro, los islámicos tienen el suyo que empieza en el año 622 nuestro, que es cuando inicia pues la historia de Mahoma. Y en el caso de los judíos, ellos empiezan la historia desde la antigüedad de Abraham, del profeta Abraham. Entonces, para los islámicos, el 20 de agosto de este año 2020 del calendario gregoriano sería el año 1442. Y para el calendario judío, el 18 de septiembre de 2020 nuestro, empieza el año 5781. Esto es algo que incluso se puede leer en la Biblia nuestra, en Levíticos 23, 24. Bueno, pues es bien interesante esto. De hecho, los judíos, ellos cuando escriben cartas o hacen cualquier compromiso, de hecho ponen los dos calendarios, el calendario gregoriano y el calendario judío. E incluso muchas veces solo el calendario judío, no tienen en cuenta el calendario gregoriano. El calendario nuestro es muy reciente en la historia realmente. Reemplaza al calendario juliano y empieza a funcionar desde el año 1582 y en las colonias, o sea, en nuestros países, en nuestros territorios americanos, hasta 1752. O sea, eso fue ayer tarde en la historia, ¿no? Que empiezan a funcionar estos calendarios. Pues este calendario gregoriano es originario de Europa, es un calendario solar y pues está pensado en toda la historia cristiana también, ¿no? Porque el año 1 es 1 del nacimiento de Cristo y recordemos que cuando hablamos de tiempos anteriores nos referimos como tal año antes de Cristo. Bueno, algo que me ha intrigado mucho es el uso de la tecnología en estos pueblos.
aún en la actualidad, y lo que podemos ver en teleseries que además son de reciente creación, vemos cómo tienen una tecnología como no tan avanzada, pero no porque no tengan el dinero o la disposición para entrar a ello, sino porque también ellos sienten como pecaminoso tener tanto, como que si pueden tener un celular, tienen el celular flechita, o incluso muchas familias no tienen televisor porque pues no tienen ni tiempo para ello, empezando por eso, porque deben dedicar mucho tiempo a orar. Bueno, muchos no tienen el dinero, seguramente, porque hay familias que se dedican a rezar. Realmente no entiendo de qué viven, pero su familia vive muy orgullosa de que uno de sus hijos se dedique exclusivamente a rezar, por ejemplo, entre los judíos. Entre los islámicos es parecido. Pero bueno, con los islámicos hay una confusión bastante común en nuestro imaginario, y es que cuando pensamos en la religiosidad de los musulmanes, pensamos que tiene que ver con grupos terroristas, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que pasó con el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en que este grupo de Al Qaeda derrumba las Torres Gemelas, ¿cierto? Y que se busca hasta por debajo de las piedras a Osama Bin Laden, y con base en ello pues se justificó la invasión a Irak, siendo una guerra súper sangrienta que está de la mano pues como con todos los intereses de la industria armamentística, pero también de la industria del petróleo, y que en ese lado del mundo, pues en todo ese territorio árabe, pues su principal recurso es el petróleo. Entonces, todo el tema de Al Qaeda, la justificación de la guerra a Irak, y existe un grupo paramilitar que es el ISIS, o mal llamado Estado Islámico. Es un grupo considerado por Naciones Unidas como un grupo terrorista. Se han caracterizado por ser súper crueles, actos súper crueles y súper vandálicos, de cortar manos, o sea, cosas así terribles. Pero el hecho de que exista este grupo terrorista paramilitar y que ellos sean a la vez islámicos, no quiere decir que todos los islámicos sean del ISIS, ni que todos los islámicos sean terroristas. De hecho, hay una película que se llama My Name is Khan, que el personaje principal de esta historia anda todo Estados Unidos buscando al presidente de la época para decirle que él no es un terrorista. Y no es un terrorista, y quiere decirle esto porque su hijo, o su hijastro más bien, sufrió en el colegio acoso escolar. La historia es un poco triste, pero a la vez nos sensibiliza hacia ese tema de la xenofobia hacia los islámicos en Estados Unidos posterior al 11 de septiembre de 2001. Y bueno, pues esa es la historia de estas religiones, del islamismo y el judaísmo. Seguro se quedan muchas cosas, es muy interesante, es de mucha profundidad, y además en nuestra cultura cristiana no hemos tenido la oportunidad de conocer tanto sobre esos pueblos que también tienen muchas riquezas culturales, espirituales, económicas, físicas, etc. Entonces, bueno, quiero preguntarles también, para que dejen aquí en los comentarios, ¿cómo creen que la religión ha influenciado en su cultura para que usted o su familia sean de una u otra forma? Así usted en la práctica cotidiana no sea tan religioso, o si lo es también, pero ¿cómo cree que la religión ha interferido en la forma de ser de su pueblo, de su ciudad y de su familia? Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima.